Gracia Eterna, Iglesia Bautista en West Valley City, Utah. Somos una iglesia centrada en la suficiencia de las Escrituras, formando discípulos que proclamen, enseñen y vivan el Evangelio. Prepare su corazón para oír la poderosa palabra de Dios. Conmigo Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Y cuando lo tenga, por favor, los voy a invitar que se ponga de pie conmigo y que todos en reverencia a la palabra de nuestro Dios leamos su palabra. Lo tenemos, amada iglesia. Dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por abrirnos los ojos a tu verdad, gracias por entender lo que es tu maravillosa gracia, Señor. Y ayúdanos, Señor, en este día a profundizar cada vez más en esa gracia que ha sido revelada en tu Hijo Jesucristo. Permítenos, Señor, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, Señor, en esta noche. Padre, danos oídos para escucharte. Danos un corazón dócil para recibir tu palabra. Que tu Hijo sea exaltado, conformado en nosotros. Te lo pedimos todo esto. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Vamos a tocar la tercera sola de las 5 solas que hemos estado estudiando a través de las últimas 4 semanas. Y estaremos viendo en el día de hoy lo que es la sola gratia, conocida en el latín, que significa sola gracia. Lo que se conoció en el latín como salvación solamente por medio de la gracia, le llamaban en latín gratia, que quiere decir gracia, la gracia de Dios. Y dentro de los círculos de esta palabra, o el círculo de estas palabras, está contenida toda la teología relativa a la salvación de los hombres. Si con algo yo pudiera resumir todo el evangelio con una sola palabra, esta sería una palabra adecuada: gracia de Dios. Si usted le preguntaran, resúmeme el evangelio con una palabra, yo tomaría esta palabra: gracia. Y si me dicen, escoge un versículo para explicarme el evangelio que tú has creído, yo tomaría este versículo que acabamos de leer, Efesios capítulo 2, versículo 8. Por la gracia de Dios soy salvo, por medio de la fe, y esto no es mío, es un don de Dios. Eso es un versículo suficiente para nosotros entender lo que es el evangelio de Dios en nuestra vida. Y fíjate cómo dice este versículo: no por gracia seremos salvos, no por gracias seremos, sino por gracia, ¿qué dice, iglesia? Sois. Por gracia sois salvo. Qué tremendo. No dice seremos, sino por gracia sois salvo, ya que hemos sido salvados por esa gracia. Algo que la Iglesia Católica Romana nunca dirá es esta palabra: por gracia sois. Porque para la Iglesia Católica afirma que ser salvo nunca lo podrá tener en el ahora, completamente salvo. Pregúntale a cualquier católico romano si él es salvo y eternamente salvo. No le va a decir que sí. No va a afirmar que tú eres salvo por medio de la gracia. Eso sería una herejía para ellos, porque no tiene seguridad de la salvación. Por eso precisamente utilizaron la famosa doctrina o enseñanzas del famoso purgatorio. Porque en el purgatorio, allí tú estabas para ver si alguien podía purgar tus pecados, que ganó mayor santidad. Eso es lo que utilizan, eso es lo que hacen cuando beatifican a alguien
Ustedes han visto estas famosas beatificaciones. Hace poco beatificaron a uno allá en El Salvador que se llama de apellido Romero, y la gente estaba detrás de la fama de lo que pasaba por medio de ese hombre, porque una vez hizo un milagrito por aquí y un milagrito por allá. Pues lo beatifican. ¿Y qué significa que lo beatifican? Lo que significa es que ellos ganaron méritos, tantos méritos en esta tierra, que ellos tienen para darle a otros un poquito. Entonces, aquellos que todavía no alcanzaron un nivel de santidad en el cual aparentemente la Iglesia Católica lo pone por estándar para que tú seas salvo, pues todavía por esta gente que alcanzaron mayores méritos que tú, pueden ayudarte para sacarte del purgatorio. Por eso que la doctrina de la Iglesia Católica no cree que somos salvos solamente por la gracia. Es decir, el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzada durante toda su vida por medio de su muerte y su resurrección. La Iglesia Católica dice no, eso más algo más. Por eso es que se llama sola gracia. No se necesita nada más aparte de la gracia del Señor para nosotros ser salvos. La gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es lo que nos define como hombres para nosotros poder alcanzar la salvación. Nada más que solamente la gracia de Dios. Y este lema define el fundamento sobre el cual Dios acepta a los hombres. Sola gracia quiere decir, sobre esa base es que Dios acepta a los hombres. Porque si no es gracia, entonces sería lo contrario a la gracia. ¿Qué es lo contrario a la gracia, iglesia? Lo contrario a la gracia significa compensación. Te compensan por algo que tú hiciste. Cualquier cosa que una persona merezca, que una persona haya ganado, eso no es gracia. Eso es compensación. Tú te lo ganaste, tú lo sudaste, tú tienes méritos, tú tienes esfuerzo, pero la gracia de Dios no tiene nada que ver con méritos personales. Nada. Si Dios te salvó por gracia, no hay nada que tú hayas hecho para que Él te salvara. Entendamos bien esto en el día de hoy, porque hay muchos en el día de hoy que están confiando en sus obras. Están confiando en sus concilios, están confiando en su ortodoxia, pero no están confiando en la sola gracia de Dios. Y como hemos dicho a través de cada una de estas solas, una persona que no cree en la gracia de Dios y la salvación solamente por gracia es una persona que no puede ser salva. Porque le estaría diciendo, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario no es suficiente. Se necesita algo más de lo que Cristo hizo para nosotros poder ser salvos. Y este no es el Evangelio. El Evangelio no tiene que ver absolutamente nada contigo ni conmigo. El Evangelio está fuera de mí. El Evangelio es una obra que Él hizo, no es una obra que yo hice. Esa es la esencia del Evangelio. Porque es por gracia, no es por obra. Porque por gracia soy salvo, no por obras, dice su palabra, para que nadie se gloríe. Nadie se puede gloriar de su salvación en sus esfuerzos. Nadie puede decir, esto yo lo logré porque yo me lo sudé, yo trabajé para esto. No, absolutamente no. La confianza en sí mismo es una de las primeras doctrinas de la Iglesia Católica Romana para la salvación. Por eso no podemos confiar en ninguna obra humana que pueda ser la base de nuestra salvación. Ninguna de ellas. Por eso usted recuerda en Mateo capítulo 7, cuando se enfrentan estos hombres al día del juicio a Jesucristo, ellos le dicen al Señor, Señor, en tu nombre hicimos. ¿Cuál era la base de la salvación de los que fueron delante del trono de Dios en Mateo capítulo 7 para ser salvos? Sus obras. En tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto. Y el Señor les dirá aquel día, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí.
¿Qué es lo que nosotros tenemos que decir, o si podríamos decir algo el día que estemos delante de la presencia de nuestro Dios y seamos juzgados? Nunca debe salir de un redimido las palabras: en tu nombre hice. Porque la base de mi salvación se llama: en tu nombre hizo Cristo por mí. Si algo nosotros debemos aferrarnos y tener la seguridad del día del juicio es: Señor, y entraremos, y está San Pedro allí en la puerta, como creen 2 o 3 aquí, ¿no? Y le da la bienvenida: bienvenido, pase por aquí. Y vas a ir al día del juicio. Y San Pedro le dice: oye, ¿y por qué yo te tengo que dejar ir al cielo? ¿Por qué yo te puedo dejar entrar a la presencia del Señor? Una sola palabra debe caracterizar nuestra respuesta: por Cristo, suficiente. Porque Cristo hizo por mí, porque Cristo obró por mí, porque Cristo trabajó por mí, porque Cristo murió por mí. Cristo y solamente Cristo es la base de nuestra salvación. Nada más. No estrategias de hombre, no métodos de hombre, nada de esto puede transformar al hombre. La fe que salva no puede ser producida por un corazón humano si Dios no le da la gracia para creer. Esa es la obra absoluta del Evangelio. Y es la característica de la religión cristiana. Escuche bien, iglesia: en ninguna otra religión Dios hace un ofrecimiento de su amor y de su salvación completamente gratis y de forma incondicional. En ninguna. ¿Cómo tú caracterizas entre una religión verdadera y una religión falsa? Porque existen solamente 2 religiones. La religión que es a través de la gracia de Dios, que es el cristianismo. Tú dices: bueno, pueden existir muchas religiones, pastor. Sí, existen muchos nombres de religiones, pero las religiones, las características son solamente estas 2. Los que creen que la salvación es solamente por gracia, y los que creen que la salvación es a través de las obras. Los únicos que creen en todas las religiones del mundo que la salvación es solamente por gracia se llaman aquellos que han confiado en la palabra de Dios y se conocen hoy en día como evangélicos cristianos. Fuera de ahí, todas las religiones del mundo la caracteriza porque ellos dicen que tienes que ganarte tu salvación por medio de tus obras. En todas las religiones el pecador necesita hacer algo para obrar, algo para obtener el favor de Dios. Todas. Pregúntale a un musulmán cómo alcanza el cielo. Pregúntale a un católico romano cómo alcanza el cielo. Pregúntale a un budista cómo alcanza el cielo. Pregúntale a un mormón cómo podemos llegar al cielo. Pueden ser que te digan Cristo, pero no Cristo solo. Puede ser que te digan la fe, pero no la fe sola. Puede ser que te digan por gracia, pero no la gracia sola. ¿Tú quieres conocer una secta? Todas y cada una. No es suficiente la gracia de Dios para ser salvo. Por eso es que nosotros podemos entender que existe solamente 2 tipos de religiones en el día de hoy: el cristianismo, que cree que la salvación es por gracia, y todas las demás sectas y religiones que creen que la salvación es a través de las obras que se pueden llamar. Póngale el nombre que usted quiera ponerle. Toda persona, concilio, secta, religión que diga que la salvación es a través de obras, aunque diga que tienen a Cristo, aunque diga que tienen la Biblia, no han conocido el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio de Jesucristo y la fe cristiana y el perdón de Dios es solamente a través de una sola obra, y se llama la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si somos salvos por obra, absolutamente, la obra de Cristo, no la nuestra. Si somos salvos por esfuerzo, el esfuerzo de Cristo, no el nuestro. Todo lo demás es una consecuencia de lo que Cristo ya hizo en mi vida. Amén, iglesia. Por lo tanto, la salvación del hombre es una obra de un Dios soberano, omnibenevolente, misericordioso, que otorga perdón y el resto de todas sus bendiciones a su criatura por su inmensurable gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5 dice: pero Dios, ese pero siempre es tan importante cuando Dios los dice. Cuando nosotros decimos los peros debemos preocuparnos, pero cuando Dios dice los peros,
qué buenos son. A pesar de nosotros, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando como muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dígalo fuerte conmigo lo que dice este versículo: por gracia sois salvos. Suficiente para mí la gracia de Dios para la salvación. Romanos capítulo 11 versículo 5 al 6 dice: y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia. Para los que tienen dilemas con la doctrina de la elección, Pablo nunca lo tuvo, los apóstoles nunca lo tuvieron, Cristo nunca lo tuvo. Somos salvos conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es en base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia, porque de otra manera la obra ya no es obra. Pablo explica que si la obra contribuyeran a nuestra salvación en cualquier grado, entonces lo obtenido dejaría de ser por gracia. Sea un mínimo grado en que algo de nosotros contribuye a la salvación, dejaría de ser gracia de Dios. ¿Está conmigo? Si mi salvación es realmente por gracia, entonces mis obras para ser salvo quedan excluidas. Escúcheme muy bien: las obras para ser salvo, no las obras por la causa de mi salvación. Pablo enseña muy bien en Efesios: no somos salvos por obras, pero también en la misma carta a los Efesios, Pablo explica que somos salvos por gracia, pero somos salvos por esa gracia que obra. Es decir, Pablo le dice que él ha preparado de antemano las obras para que nosotros caminemos en ellas. En otras palabras, no somos salvos por obras, somos salvos para obras. ¿Podemos ver la diferencia? Que Él me salvó sin nada de mí, ni a través de mí, sino a pesar de mí. Pero esa salvación que no incluye ni una mínima obra, es la salvación que viene acompañada de obras, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros podemos hoy caminar en ella. La fe la salvación que es a través de la fe no incluye obras para ser salvo, sino que la salvación que por medio de la fe, por la gracia de Jesucristo, es una consecuencia de yo poder haber sido salvo, poder obrar. Amén. De manera que miremos entonces qué es gracia. ¿Qué es gracia? Bueno, la gracia de Dios puede ser definida y ha sido definida de muchas maneras, pero una de las formas de ser definida la gracia de Dios es como las riquezas de Cristo dadas a nosotros a expensa de su sacrificio. Vuelvo a repetir, la gracia de Dios es definida como las riquezas de Cristo dadas a nosotros a expensas de su sacrificio. Dios no me puede dar ninguna bendición fuera de Jesús. Todas las bendiciones nuestras se filtran a través de la persona de Cristo. Escuche bien, no hay ninguna bendición que Dios te haya dado desde el día en que tú naciste que sea por tu esfuerzo. Ni una. Todas las bendiciones que usted tiene en el día de hoy, aún el respirar en el día de hoy, aún el estar vivo y aún la gloriosa salvación, fue a través de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. No en nosotros, no en tu trabajo, sino a través de Cristo Jesús. Otros han definido la gracia como el recibir aquello que no merecemos. Eso es gracia. Recibir lo que tú no mereces. ¿Y qué tú no mereces? La salvación. Dios te la dio. Dios te pudo haber
haber muerto en la cruz y no haber recibido la gloria y no haber recibido la justa, santa ira de Dios, porque Cristo lo hizo por ti. Pero escúcheme muy bien, Dios te pudo haber dejado hasta ahí, ya no le debes nada al Padre. Pero no solamente que ya no, es como si nosotros tuviéramos una deuda en el banco. Y mi deuda es, por ejemplo, ustedes que tienen deuda, ¿de cuánto más o menos son? Una deuda aparentemente de unos $100,000, ¿verdad? Y esos $100,000, yo voy al banco y diga, mira, yo sé que tú eres mala paga, pero nosotros te vamos a perdonar tu deuda. Y usted estaría brincando allí en una pierna o dos piernas. Mi deuda fue cancelada, es decir, ya yo no le debo nada al banco. No, gloria a Dios. Ahora, eso sería algo bueno. Pero ¿sabe lo que sería gracia? Gracia sería en el cual te diga, ¿sabes qué? No debes nada. Y aparte nosotros te pusimos unos $10,000 para que tú te puedas gozar. Eso es gracia. Yo debía mucho, y a pesar de eso mi deuda fue cancelada, y a pesar de ser cancelada pusieron algo a favor de mi cuenta. Algunos de nosotros estaríamos diciendo, ay, si algún día se me diera ese sueño que dice el pastor. La gracia de Dios es aquello que no merecemos y Dios nos los da. Mientras, y pastor, ¿cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Pues la gracia significa que Dios me da aquello que yo no merezco, eso es gracia. Mientras que misericordia puede ser definida como no recibir aquello que sí merezco. Ahí está la diferencia entre gracia y misericordia. ¿Y qué es aquello que sí merecemos y que Dios no nos los da? Se llama el infierno. Y se llama la ira de Dios. Eso es misericordia. Misericordia es no recibir aquello que sí merecemos. ¿Y qué es gracia? Recibir aquello que no merecemos. Esa es la diferencia entre gracia y misericordia. Yo no merezco el cielo y Él me lo da por gracia en Cristo y por medio de los méritos de Cristo en la cruz. Yo sí me merezco el castigo y Dios no me lo da. Así que cuando nosotros estamos pidiendo, Señor, ten misericordia, como oramos en estas semanas por la nación de México, Señor, ten misericordia de nuestra nación México, nosotros le estamos diciendo, no le des a México lo que México se merece. Y lo que México se merece era que ese huracán arrasara con toda la costa y no quedara ni uno solo vivo. Y de verdad, pastor, ¿usted cree que merecemos eso? Eso es lo que merecemos nosotros. Y si Dios no permitió que ese huracán entrara, no fue por causa de la guadalupana, no fue por causa de aquellas profetisas que estaban por allá, no sucedió por causa de la misericordia de Dios, nada más. Dios no le dio a México lo que sí se merece. Dios tuvo misericordia. ¿Podemos ver la diferencia entre misericordia y gracia? ¿Sí? Entonces no hay nada que podamos hacer para ganarnos la entrada al reino de los cielos, iglesia. La razón es muy sencilla. Pastor, ¿por qué no hay nada que nosotros podamos hacer que nos pueda ganar la salvación? Sencillamente porque tus facultades y mis facultades como hombre desde que nacemos están dañadas, contaminadas completamente por el pecado. Inclusive aún después de nuestra regeneración, tus emociones, tu pensamiento, tu forma de hablar, tus motivaciones y tus acciones todavía están motivadas por el vicio del pecado que antes moraba en nosotros. Entonces, por lo tanto, no podemos adjudicarnos ningún tipo de esfuerzo, porque su palabra dice que Él nos salvó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay nada en nosotros. Por lo tanto, nuestras obras no pasarían el escrutinio de la justicia perfecta. Por eso es que no es por obras. Tus obras y mis obras no pasarían el escrutinio de la justicia de Dios, que es perfecta. ¿Por qué esta doctrina es tan difícil de aceptar, iglesia?
Precisamente porque estamos acostumbrados a pagar por algo y recibir ese algo. Y mayormente en un mundo en que vivimos de fast food, de comida rápida, de todo rápido, de microondas. Damos algo, recibimos algo, el beneficio de haber pagado. Por eso es que nos cuesta tanto entender la doctrina de la gracia y sola gracia de Dios. No podemos concebir en nuestra mente carnal una salvación gratuita. No es posible. Inclusive, aún como esposo, usted sabe que muchas veces usted hace lo que hace para ganarse aún el favor de su esposo. Y muchos matrimonios en el día de hoy no viven conforme a la gracia, viven conforme a la ley. Si me cocinas, vieja, te doy algo. Y si no me cocina, la ira de Dios va a caer sobre ti. Viceversa es igual. Si el esposo no hace lo que la esposa quiere, prepárate. Castigo en las noches. No hay gracia de Dios. Matrimonio conforme a las obras, no conforme a las gracias. Y hermanos, nosotros no debemos vivir un matrimonio conforme a las obras. Si me das, yo te doy. Eso no es gracia de Dios. Así nos trató Cristo a nosotros. Cristo nos dijo, bueno, si tú haces esto, yo hago esto. Hermanos, debemos romper eso. Creemos en la doctrina sola gracia. Y yo sé que muchos dicen, amén, sola gracia. Pero tú no tratas a tu esposa en sola gracia, tú la tratas en sola ley. Tú no tratas a tu esposo en sola gracia, tú lo tratas en solo la ley de Dios. Tú haces y eres recompensado. Tú no haces y eres castigado. Eso no es gracia. No debemos vivir así. Esposos que están aquí, padres que están aquí, maridos y esposas que están aquí, no debemos vivir conforme a las obras en nuestro matrimonio, porque nosotros somos un reflejo del evangelio de la gloria de Cristo. Cristo me amó por gracia, Cristo me llamó por gracia, no conforme a mi propio esfuerzo, gratuitamente por la obra de Cristo Jesús. Amén. Un amén. Yo sabía que iba a pasar así. Gratuita para el hombre, porque ya Cristo recibió lo que yo tenía que recibir. Si fue gratis para mí, es porque para Cristo no lo fue. Cuando decimos que la salvación es por gracia y gratis, sí, es gratis para mí. Pero para Cristo no lo fue. Cristo llevó el castigo de la justa y perfecta ira de Dios en la cruz del Calvario. Él hizo el pago más alto que se haya hecho en todo el universo. Pagó por mi salvación. Esa es la obra perfecta que hoy para mí es gratis, pero para Cristo no fue gratis. Cristo tuvo que pagar el peso del pecado. Recibe el castigo que yo debía recibir, y no es el castigo de los romanos. Cristo no le temía los clavos de Roma. Cristo no le temía la corona de espina. Cristo sabía que cuando Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él sabía que la copa de la ira de Dios, cuando la Biblia habla de la copa, está siempre hablando en referencia en la copa de la ira. Cristo cargaría toda la gota de la ira de Dios en la cruz. Eso fue lo que sucedió en la cruz. La copa en que Jesús estaba diciendo, pásala de mí, no era que le tenía miedo a la cruz. Él no le tenía miedo a las espinas, Él no le tenía miedo a los látigos. Él sabía que por primera vez iba a haber una separación entre Dios y el Hijo, y el Padre iba a cargar sobre su Hijo el castigo de la maldición en la cual Él se había hecho en la cruz. Por eso pronunció sus palabras, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Fue gratis para mí, pero Cristo recibió la justa ira santa de Dios. Qué glorioso, iglesia. Dios no nos debe misericordia a ninguno de nosotros, sino las dio. Dios no nos debe gracia a ninguno de nosotros desde la caída de Adán y nos las dio. ¿Cuál era lo justo que merecíamos nosotros?
Tú y yo merecíamos que la ira que cayó sobre Jesucristo en la cruz y que el Padre derramó sobre él, yo estuviera colgado en la cruz, y bajo esa ira que las montañas se derriten, nosotros fuéramos puestos y Dios descargara sobre nosotros lo que algunos hoy llaman infierno, que no es otra cosa que la justa ira de Dios sobre Cristo. Y será aquella justa ira sobre aquellos que no están en Cristo. Dios no tenía que haberlo hecho. En vez de Dios enviarnos al infierno, mostró su gracia de salvación que no merecíamos para darnos salvación. Esa es la gloria del Evangelio. Algo más que quiero que veamos acerca de la gracia de Dios. Número 3. La gracia de Dios es soberana. La gracia de Dios es soberana. Cuando revisamos lo revelado en su palabra acerca de la gracia de Dios, descubrimos que esta gracia es solamente derramada en sus hijos. Nadie que no sea hijo de Dios puede recibir gracia de Dios. Y yo sé que algunos dentro de la doctrina aún reformada dicen, no, existe una gracia común, porque la Biblia dice que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Pero entendamos eso se llama providencia de Dios. La palabra de Dios nos dice que fuera de Jesucristo nadie puede recibir gracia. Dios en su providencia, es decir, en su orden, en su esencia, Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Pero al final ese sol que Él hace salir sobre buenos y sobre malos, los malos va a ser para que fueran deslizaderos y perdición, y rendirán cuenta el día del juicio por el desprecio de la providencia de Dios, aún dándole comida y haciendo salir el sol sobre buenos y sobre malos. Pero la gracia de Dios y la expresión de esa gracia es especialmente para sus elegidos. ¿Por qué? Porque fuera de Cristo no podemos recibir gracia. Y los únicos que están en Cristo son aquellos que han recibido y se han arrepentido de su pecado y han puesto su fe en Cristo. Aquellos que han sido llamados por Él desde antes de la fundación del mundo. Miremos cómo lo muestra la palabra de Dios esta verdad. El Evangelio de Lucas nos dice la siguiente historia. En Israel había muchas viudas. Lucas capítulo 4, versículo 25 al 27. En Israel había muchas viudas en el tiempo de Elías. Y pastor, ¿y Dios no derrama su gracia sobre todo? ¿Dios no derrama su salvación sobre todo? No. ¿Por qué? Porque su gracia es soberana y Él ejerce su gracia conforme a su propósito. Sigue diciendo. En Israel había muchas viudas en el tiempo de Elías, y Dios decidió enviar a Elías, y no a las viudas de Israel, sino a la viuda en Serepta, la de Tiro y de Sidón, la de Tiro y de Sidón. Entonces nosotros vemos que Dios mostró gracia con todas las viudas del tiempo de Israel. ¿Sí o no, iglesia? Dios mostró gracia con todas las viudas en el tiempo que está hablando aquí Dios, específicamente Cristo. ¿Sí o no? ¿Sobre quién derramó gracia? En el tiempo de Israel había muchas viudas. En el tiempo de Elías, perdón. Y Dios decidió enviar a Elías, no a las viudas de Israel, sino a la viuda que está en ¿dónde? En Serepta. ¿Me está siguiendo hasta aquí? ¿Cuántas viudas Dios derramó su gracia en el tiempo de Israel? Una. ¿Merecían las demás viudas recibir gracia? No. ¿Merecía esta viuda de Serepta recibir gracia? No. La gracia de Dios es soberana. Y pastor, ¿y por qué no se la mostró también a las otras viudas? Porque Él es soberano. Sigue diciendo el versículo: y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Cuántos leprosos habían en el tiempo de Eliseo? Muchos. Pero ¿cuántos de ellos fueron limpiados? Naamán el sirio.
Vemos aquí la gracia soberana de Dios al enviar a su profeta, no a la viuda judía, sino a una viuda gentil. Ni tan siquiera esa viuda era judía. Le mostró la gracia a una viuda gentil. ¡Qué tremendo! Le mostró la gracia a Naamán el sirio. No era ni tan siquiera judío. Naamán el sirio recibió gracia. Todos los leprosos recibieron gracia. No. Entonces, iglesias, el pasaje también nos dice que en esos mismos tiempos había muchos leprosos en Israel, como acabamos de leer. Ninguno de ellos fue sanado, sino solo Naamán. Eso es gracia soberana. ¿Por qué unos reciben y otros no? Según Él lo quiera otorgar, punto. ¿Cuál es la respuesta del hombre ante la gracia soberana de Dios? Miremos lo que dice el versículo 28 y versículo 29, texto de Lucas, que después Jesús habló de estas palabras y dice: y todos en la sinagoga. Cuando Cristo estaba hablando de esto y estaba predicando de este pasaje, que solo le mostró la gracia a una viuda gentil y le mostró la gracia a un leproso gentil, y estaba hablando en medio de la sinagoga de esto, mira lo que sucedió en ese lugar. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para tirar a Jesús de allí. Lo querían matar literalmente. Eso es lo que hace muchas veces la doctrina de la elección soberana de Dios. Gente se enoja porque no entiende que Él puede hacer lo que quiera con lo que es suyo. Porque cada uno de nosotros no merecemos gracia, merecemos la justicia santa de Dios, no la gracia de Dios. ¿Te enoja la doctrina de la elección? ¿Te enoja la doctrina que Dios muestre su gracia a los que Él quiera mostrar su gracia? En la sinagoga se enojaron con Él y lo quisieron matar cuando Él predicó de esto. Quizás este pasaje vamos a ver claramente más lo que es la gracia de Dios. Romanos capítulo 9. Qué interesante que al hombre no tolera que Dios elija soberanamente. Quieren a Dios en todo lugar, menos en el lugar donde Él está, en su trono de gobierno soberano. Y Él va a obrar. Aunque la carne no le guste, la idea de dirigir su propio destino está en la palabra de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 9. Versículo 9. Estamos conociendo lo que es esta gloriosa gracia, porque esta es una palabra de promesa, dice el Señor. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca. Y cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque aún cuando los mellizos no estaban nacidos y no habían hecho nada, escucha bien esto, los mellizos no habían ¿qué? Y no habían ¿qué? Excelente, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a la ¿qué? A la elección, ¿qué dice? Permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. No es por tus obras, porque todavía ni Jacob ni Esaú había hecho nada ni bueno ni malo, sino esto era conforme al propósito de la elección de Dios, para que éste permaneciera. El mayor servirá al menor, tal como está escrito. Así es, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Pastor, yo no puedo entender que Dios haya aborrecido a Esaú. No, yo no puedo entender que Dios haya amado a Jacob. Siendo un hombre tan malo, siendo un hombre tan tramposo, siendo un hombre tan usurpador, el Señor eligió a uno sobre otro desde antes de la fundación del mundo, para que entendiéramos que no se trata de las obras, sino el que llama. La soberanía de Dios en la elección sobre Jacob y Esaú no está basado en sus obras.
Pastor, ¿por qué Dios quiso escoger a Jacob? Qué bueno que quiso escoger a Jacob, porque ninguno de los dos merecía ser escogido. Esto es para que el propósito de Dios, como revela el pasaje y nos dice el apóstol Pablo, fuera llevado a cabo sin tus obras, conforme a su llamado de gracia. Y el apóstol Pablo, como buen apologista, anticipa los cuestionamientos de sus opositores y da una disertación excelente de la siguiente manera en el versículo 14 de Romanos 9. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Pablo dice, de ningún modo, porque él dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Porque la escritura dice de Faraón, versículo 17, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y del que quiere endurecer, endurece. Dios es soberano. A quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurecer, endurece. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Dios para endurecer a alguien? Dejarlo en el camino que está. Tu corazón es suficientemente pecaminoso como para aborrecer a Dios. Dios no tiene que poner pecado en ti porque tú naciste en pecado. De manera que Dios a los que quiere salvar, salva, y a los que quiere dejar en su pecado, camino a la condenación, así los deja. Esto suena duro, es lo que dice la palabra del Señor. Para entender esto mejor, vuelvo a preguntar, ¿Dios nos debía perdón? ¿Dios nos debía gracia? ¿Dios nos debía misericordia? Si tú entiendes esta doctrina, tú caerás postrado a los pies de Dios, diciéndole, Señor, gracias. No lo tenías que haber hecho conmigo, como no lo hiciste con Esaú, como no lo hiciste con los cientos de miles que están en el infierno. Tú no tenías que haberme salvado. Pablo pone de manifiesto que Dios no le debe misericordia. Eso es lo que quiere que entendamos en estos versículos. Dios no le debe misericordia a ningún ser humano de la raza humana, a ninguno. Ya todos estamos bajo condenación en la caída de Adán. Lo justo sería enviar a la raza humana al infierno, a toditos. Que la tierra se viera de par en par y que Dios nos echara ahí. Eso es lo justo de Dios. Pastor, ¿y por qué Dios no lo ha hecho? Porque Dios es un Dios bueno, de gracia. ¿Lo pudo haber hecho? Sí. Y en su gracia, ¿qué hizo? Me salvó. Y algunos van a enfrentar el día del juicio. Sí. ¿Y por qué lo hace? Porque Él es justo. Podemos ver la gloria de la salvación, la gloria de la gracia de Dios. Yo no merecía nada y Él lo hace exclusivamente por la gracia de Dios. Qué glorioso. ¿Está conmigo, iglesia? Concluyo con esto. Muchos se preguntarán entonces, si es por gracia, ¿por qué Dios todavía hace al hombre responsable? Y esa es una pregunta que Pablo anticipa y que él mismo responde inspirado por el Espíritu Santo diciendo, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido tu voluntad? ¿Ve cómo Pablo ya se anticipaba estas preguntas? Y mire lo que le dice el Señor. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar con los vasos de ira su justicia y su eterno poder y deidad, así lo hizo? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar con los vasos de gracia su gracia y su misericordia, así lo hizo? ¿Por qué lo hizo así Dios?
Porque en uno quiso mostrar su justicia, en uno quiso revelar la gloria de lo que Él es, justo y airado contra el pecado. Y esos los vasos de ira, dice su palabra, preparados desde antemano, así manifiesta su justicia. Y a los vasos de misericordia, preparados en Cristo Jesús, así muestra su amor y su gracia. En todo Cristo es recibido toda la gloria por quien es Él. Aquellos que eternamente serán echados al infierno, la gente dirá: bendito sea el Dios justo y verdaderos son tus caminos. Y aquellos que serán echados al infierno, Dios será alabado por eso. Y aquellos que serán salvos por la eternidad dirán: bendita sea la gloria de la gracia de nuestro Dios. Benevolente es nuestro Dios y Él será alabado por causa de su gracia. ¿Dónde hay injusticia? En unos muestra su gloria mostrando su justicia, en otros muestra su gracia revelando su amor. ¿En dónde está la injusticia de Dios? Pablo dice claramente: ¿quién eres tú, oh hombre, para que alterques contra Dios? ¿No te gusta el plan de Dios? ¿Quieres hacer un mejor plan? ¿Le vas a decir al vaso que eres tú, al Dios que ha formado: ¿por qué me has hecho así? Él es el Dios soberano y hace lo que quiere con lo que es suyo. Y con estas palabras Pablo silencia a sus opositores. Deja ver que el hombre que no ha creado el mundo, tú no fuiste quien creó el mundo para que me estés cuestionando. Tú no redimiste al mundo para que me estés preguntando. No entiendes los propósitos de Dios si estás oponiéndote a Él. No estás en una posición de cuestionar al Dios soberano de toda la tierra. Yo soy Dios, dice el Señor, y hago lo que quiera con lo que es mío. Entonces, sola gracia, iglesia, es una de las grandes doctrinas de la Biblia que necesita ser proclamada una vez más, de generación en generación, hasta que sea lo más claramente posible entendida por cada uno de sus hijos. Y si abandonamos esta doctrina, iglesia, como se ha abandonado a través de los años anteriores, esto no se predica en los púlpitos en el día de hoy. Nos convertimos al hombre en merecedor de todas las cosas. Convertimos al hombre en el centro del mensaje. Y no es lo que ha pasado con la iglesia en los últimos 100 años aquí en América. No son mensajes centrados en el hombre. No son mensajes en la gloria del hombre y la exaltación del hombre. ¿Por qué? Porque olvidamos esta doctrina. Salvación solamente por la gracia soberana de Dios y la elección soberana de Dios. Por eso es que estamos donde estamos en el día de hoy. Hay pastores, eso no lo deben predicar en el día de hoy. Eso puede traer mucha confusión a la gente. No trajo confusión a los romanos y eran recién creyentes. No trajo confusión a los tesalónicas y eran recientes creyentes. No trajo confusión a la iglesia que Pedro le escribe y eran nuevos creyentes. La iglesia debe ser afirmada en la doctrina de la sola gracia de Dios, para seguridad, confort, esperanza de una gloria futura, segura en Cristo, no en ti, segura en Cristo. Entonces debemos sentirnos altamente agradecidos, iglesia, de que Dios nos haya salvado y escogido por gracia, y por su sangre nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pastor, ¿y esta doctrina de la sola gracia no te lleva a pecar? Bueno, no has entendido la gracia. Si piensas así, tú no has entendido lo que es la gracia. Si piensas así, tú no has entendido lo que es el evangelio. Porque, hermano, si tú fuiste rescatado, si Él te dio vida, si Él te dio a su Hijo, si Él derramó hasta la última gota de sangre, aquellos que Él selló, Él los va a perseverar en santidad. Él no te va a dejar a ti hacer lo que te dé la gana. ¿Cuántos de los padres que están aquí dejan a sus hijos hacer lo que les da la gana? Ninguno, ¿verdad? Nuestro Dios tampoco. Nuestro Dios es un buen Dios, y aquel que salva y escoge por gracia, esa gracia afecta todas las áreas de su vida y anhela vivir para su gloria. ¿Cuántos dicen amén?
Los invito a que se pongan de pie y le demos gracias a nuestro Dios por la bendita y soberana gracia.